Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudio. En este miércoles 6 de marzo esperamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Damos la bienvenida también a nuestro compañero de viajes durante todo este trimestre, explorando el libro de los Salmos, el pastor Roberto Matos, quien nos ha bendecido con sus comentarios cada día en cada entrega de Radio Amanecer en Estudio. Bienvenido, Pastor Matos. Gracias, Pastor Rondón. Nos sentimos muy agradecidos de Dios en esta hora por darnos la oportunidad una vez más de juntarnos a nuestros amigos y estudiar juntos la palabra del Señor, la parábola de la viña del Señor para este miércoles 6 de marzo. Esta lección, al igual que las demás, promete ser de mucha reflexión para nuestra experiencia personal e individual para cada uno de nosotros. Amén, amén. Sería bueno recordar el título general de la semana, Pastor Matos, y también el texto, y ponernos en las manos del Señor por medio de la oración. Lecciones del pasado es el estudio de la lección número 10 y el texto está en el Salmo 78, versículos 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y también las maravillas que hizo. Con estas palabras les invito para que me acompañen en una palabra de oración. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque hoy, una vez más, abrimos tu palabra. Queremos beber de la fuente que viene de ti. Por eso suplicamos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, pueda bendecir cada corazón, cada vida y nos ayude a reflexionar en el estudio de la lección para esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios, guiados por este material tan importante que prepara nuestra iglesia a nivel mundial cada trimestre. Estudiar esta palabra cada día representa el maná espiritual para el pueblo de Dios. Es el único material que llega a todos los hijos e hijas de Dios, miembros de su pueblo remanente, en el mundo entero. Un material de un valor incalculable. Y en este miércoles 6 de marzo estudiaremos la parábola de la viña del Señor. Está descrita allí en el Salmo 80. Salmo 80 que está catalogado como una súplica por la restauración. Fue escrito al músico principal. Es un testimonio, este Salmo de Asaf, que inicia diciendo: «Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos». Qué clamor el que vemos en este salmo aquí hasta el versículo 7. Esta súplica de restauración es un verdadero clamor, pero qué ejemplo el que vemos aquí, cómo en medio de su dolor, en medio del clamor angustioso, pidiendo liberación, salvación de parte de Jehová, utiliza estas hermosas palabras, recordando a los patriarcas, especialmente a aquellos que dieron origen a las tribus de Israel, y hablar de aquel que está entre querubines, pidiéndole que resplandezca. Es un salmo que en medio de la súplica por la restauración mantiene
una belleza extraordinaria. Se nota que sale de un corazón que adora al Todopoderoso, de un corazón cargado de alabanza. Es un clamor que definitivamente llega ante el trono de Jehová. Este Salmo 80 es un llamado que encontramos, una súplica del salmista para que Dios pueda cambiar la situación que hay en el pueblo. Si somos coherentes con lo que hemos estado estudiando esta semana, hemos visto cómo Israel, los Salmos 105, 106, el Salmo 78, hacen un recuento de la situación, de la condición en la que Israel realmente estuvo. Ellos estaban contentos, alegres con las cosas que Dios había hecho, pero tan pronto venía alguna dificultad, entonces venía la queja, venía la murmuración. Y aquí este Salmo 80 nos está hablando, nos está llamando a una oración de súplica para que Dios cambie la situación del pueblo. Y en medio de un mundo en decadencia como el que nos ha tocado vivir a usted y a mí, cuando el mismo mundo está en esa condición, pero también la iglesia que está en el mundo no escapa a ella, también necesita avivamiento, podemos y debemos nosotros, como el Salmo 80, clamar a Dios para que Dios cambie la situación de la vida de nuestra iglesia y en medio de su pueblo Dios pueda ser manifestado de una mejor manera. Debemos clamar a Dios con estas mismas palabras que nos presenta aquí el Salmo 80. El Salmo 80, los versos 8 en adelante nos dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste el sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con su sarmiento los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimia de todos los que pasan por el camino? La destrozaste el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartemos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí el salmista está clamando a Dios por una restauración. Él sabe, él reconoce su condición, está mirando que el pueblo realmente se ha apartado, se ha abandonado los principios de la obediencia que debe tener para con Dios. Por eso él comienza clamando a Dios: oh pastor de Israel. Como un pastor siempre cuida, protege, siempre ama a sus ovejas, así el salmista está reconociendo en esta primera parte a Dios. Luego reconoce la condición en la cual el pueblo está, lo que ha hecho, cómo se ha apartado, cómo se ha olvidado. Y aquí entonces el salmista cierra el salmo clamando a Dios, a ese pastor divino, para que como pastor tenga misericordia de su pueblo y pueda hacer esa obra de intervención, que pueda cuidar su viña, la cual él plantó. Fue él que la plantó. Como Moisés le dijo a Dios: Señor, pero tú sacaste a tu pueblo, fuiste tú que lo sacaste. ¿Cómo vas? ¿Qué van a decir las naciones si ahora el pueblo tú lo destruyes y queda destruido en el desierto? Y aquí el salmista está diciendo: tú plantaste esa viña, es tu viña. Por lo tanto, Señor, cuídala. Amén. Por favor, restáuranos. Y aquí estamos nosotros como iglesia en este siglo XXI, en este tiempo que nos ha tocado vivir, de época donde la moralidad ha caído, donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, en una época, en una sociedad donde realmente se puede hacer poca distinción entre una cosa y lo otro, entre lo bueno y lo malo, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Aquí el salmista clama a Dios
Y debe ser el clamor también de cada uno de nosotros. Él reconoce el poder de Dios y por eso clama. Él tiene angustia por la situación en la cual el pueblo está y por eso Él llama a Dios a manifestarse y a acordarse de que somos polvo. Y clama o implora a Dios para que en su misericordia que Él obró en el pasado, también obre en el presente. Amén, amén. Este Salmo 80 es otra pieza valiosa dentro de los salmos, dentro del Salterio. Este salmo presenta a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, allá en la tierra de la esclavitud, en la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida, a una tierra de abundancia, la tierra que fluía leche y miel. La imagen de una viña comunica una gran lección para lo que nosotros debemos entender de Israel, porque Israel fue elegido por parte de Dios y lo cuidó en una forma providencial, en una manera extraordinaria. Sin embargo, este Salmo 80, aquí en él la viña de Dios está bajo su ira, y por eso el clamor del que hablaba y describía el pastor Matos. Los profetas anuncian la destrucción de la viña como señal del juicio divino, porque la vid se había vuelto mala, así como lo presenta Isaías también en el capítulo 5, cuando habla diciendo al Señor: después que yo la planté con vides escogidas, la coloqué en una ladera fértil, le di el cuidado especial, la cerqué de vallado, coloqué una torre en ella, y la cuidé, y esperando uvas, esta viña ha dado uvas silvestres. Y el Señor se pregunta: ¿qué haré, oh vecinos de Jerusalén? ¿Qué voy a hacer con esta viña? ¿Qué voy a hacer? Porque se ha vuelto mala. Sin embargo, este Salmo 80 no reflexiona sobre las razones del juicio divino, sino que, dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo prolongado. Y la tensión entre la ira y el juicio de Dios por un lado, y la gracia y el perdón de Dios por el otro, hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo a la viña, consuma por completo al pueblo. Por eso, cuando nosotros leemos en Números capítulo 6, desde el versículo 22, lo que el Señor había escrito para su pueblo, Números capítulo 6, versículo 22, ¿qué nos dice en ese pasaje de manera especial? Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, amén. Y notamos cómo ese estribillo del Salmo 80, específicamente en los versículos 3, 7 y 19, cómo evoca la promesa de Aarón acerca de la bendición perpetua de Dios para su pueblo. Y también destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas del mal. La gracia y la misericordia de Dios se impondrán a la miseria del pueblo. Por eso es que dice: Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, tal y como se promete en la bendición sacerdotal, la bendición arónica, y seremos salvos. Luego también, pues en el versículo 7 y 19 repite ese estribillo, como hemos dicho, evocando las promesas que fueron dadas en esa bendición sacerdotal al pueblo. Y la palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa volver. Se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo en medio de su alejamiento para que vuelva a su Dios, tal y como lo presenta Jeremías en el capítulo 24, versículo 7, donde el Señor promete: y les daré un corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Volveos. Volveos es el llamado que una y otra vez dan los profetas al pueblo. Si se humillare mi pueblo y oraren y volvieren su rostro, una y otra vez el Señor quiere que el pueblo regrese a Él, vuelva su rostro hacia el Dios de toda gracia y de toda misericordia.
Dios va a vindicar a su pueblo. De eso no podemos tener duda. Y uno de los temas más importantes que encontramos en el libro de los Salmos es esa manera en que los salmistas entonaron y cantaron esas promesas que Dios había hecho de vindicación cuando el pueblo se arrepintiere y volviera a Él. Se hace claramente evidente en el libro de los Salmos ese hincapié de liberación de parte de Dios en favor de su pueblo, de restauración. Como usted acaba de mencionar, la palabra hebrea allí para restaurar que utiliza este salmo es importante, que indica es volver en U. Es como uno doblar en U y volver a Dios. Y es lo que realmente está presentando aquí el Salmo 80 cuando habla de esa vindicación. La liberación del pueblo de Dios no es algo que se dio en un momento determinado en el pasado, sino que también tiene su repercusión para el futuro, una aplicación escatológica en favor de su pueblo en el tiempo del fin. Cuando los hijos de Dios estén pasando por momentos difíciles, Dios va a vindicar, Dios va a pelear las batallas en favor de sus hijos. Por eso, como el salmista, clamemos a Dios y pidámosle a Dios que cumpla y restaure su promesa. Dios nos dio la oportunidad, nos da la oportunidad de que hoy podamos cuidar nuestra viña, reflexionar sobre nuestra vida y ver en qué aspecto de nuestra vida necesitamos que Dios transforme y cambie lo que hay en nuestros corazones. Un rápido vistazo a la temática de este Salmo 80 nos puede ayudar a reflexionar en nuestra experiencia personal y familiar en los aspectos que Dios quiere que tengamos presente en nuestra manera de vivir. Amén. Qué interesante lo que plantea este Salmo realmente y todas las lecciones que podemos obtener de él. La lección tiene una pregunta al final que dice: ¿experimentaste personalmente el arrepentimiento como un regreso a Dios? Es lo que se espera de cada uno de nosotros, experimentar ese regreso a Dios, aquellas cosas en las que hemos fallado, ese primer amor que muchas veces se pierde. El Señor reclama: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Así que es hora de volvernos a Dios, como es parte del llamado de esta lección, y considerarnos que como parte integral de la viña del Señor, el Señor espera los mejores frutos de cada una de las plantas que tiene en su viña. Cada una de las plantas, recordando que el Señor Jesús también habló de la viña en forma extensa, tomó varias veces la figura de la viña, incluyendo para destacar el hecho de aquella planta que no estaba dando frutos, que hacía 3 años que venía a buscar fruto en ella y no lo encontraba. Y la decisión del dueño de la viña es cortar a esa planta que no estaba llevando fruto. Pero el viñador, Jesús, el intercesor, rogó, intercedió por esa plantita y le dijo: Señor, déjala todavía este año, o sea, dale una oportunidad, y no cualquiera, la última. Dale esta última oportunidad y yo voy a acabar alrededor de ella, la voy a abonar, la voy a podar, la voy a cuidar de una manera especial, a ver si lleva fruto. Y si da fruto, Señor, qué bueno, pero si no da fruto, la cortarás después. ¿Cuántos de nosotros, sin saberlo, estamos justamente viviendo ese año extra, esa última oportunidad para demostrar que como plantas en la viña del Señor podemos dar fruto conforme a los privilegios y oportunidades que se nos ha dado como parte del pueblo de Dios, que es la viña del Señor en esta parte final? Así que te animo a volverte a Dios, a retornar a tu primer amor, a dedicar más tiempo al estudio de la palabra, a dedicar más tiempo a compartir la verdad con otros, a dedicar tiempo también a asistir fielmente a los cultos de la Iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Interesante, pastor, como usted menciona y hace énfasis que arrepentirse es volver a Dios. Amén. Lamentablemente muchas personas han entendido que arrepentirse es detenerse en el camino o en el proceso del camino al mal en el cual muchas veces algunos están. No es detenerte. Si tú vas caminando, hay un precipicio, hay un hueco, un hoyo, y tú vas caminando y te detienes,
pero te quedas ahí al borde del hoyo, al borde del precipicio, puedes caer en cualquier momento. Arrepentirse no es ir en camino al mal, en un proceder hacia el mal y detenerse. Es como el pastor Rondón menciona, es devolverse, es volver en U y volver a Dios. La palabra griega para arrepentirse es metanoia, que indica un doblar en U, es devolverse. No es detenerse, es volver a Dios. Israel, lamentablemente, en muchas ocasiones se detuvo en su proceder, pero continuó más tarde en el mismo y lamentablemente recibieron o cosecharon las consecuencias. Así como Nínive, cuando Jonás fue a advertir a Nínive para que se arrepintiera, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice la historia que Nínive se arrepintió, pero lo que hizo fue un detenerse, porque años más tarde, después del arrepentimiento y del ayuno, Nínive volvió a vivir o a andar en sus viejas andanzas, caminos, y Nínive fue destruida en el año 612. Eso nos indica que como pueblo podemos nosotros escuchar un sermón, escuchar una canción, una advertencia, tal vez esta lección de escuela sabática que estamos compartiendo con usted, y usted tomar una decisión y detenerse en algún caminar que usted tenga tal vez equivocado. Pero más que detenerse, le llamamos en el nombre de Jesús a volverse a Dios. No solamente se detenga, doble en U, volvamos a Dios y pidámosle a Dios que tenga de nosotros misericordia. Al hacerlo de esa manera, estaremos cuidando la viña del Señor, que somos nosotros, que es su iglesia, y así salvaguardaremos a un pueblo para que esté preparado para vivir con Él por toda la eternidad. Amén, amén. De esta forma concluimos la lección para este miércoles 6 de marzo, la parábola de la viña del Señor. Y este estudio ha estado en el contexto de la lección número 10, cuyo título es Lecciones del pasado, y texto que tenemos para memorizar está en el Salmo 78, versos 3 y 4, que nos dice: lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que éste hizo en nuestro favor. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, por plantarnos en tu viña, por influir con tu Santo Espíritu, por enviar los mensajes oportunos para que demos fruto para gloria de tu nombre. Gracias por esa maravillosa oportunidad. Sigue atrayendo a aquellos que aún son parte de tu iglesia invisible, pero que formarán parte de la visible, pues tú has dicho que tienes otras ovejas que no son de este redil, las cuales te conviene traer. Síguelas atrayendo con cuerdas de amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.